Hola. Bien, un saludo a todos los oyentes de las campiñas, de los villorrios, del monte, como nos decían antes, la gente del monte, ¿no? Y cuando nos veníamos a la ciudad, yo de niño recuerdo en el famoso Yunque, el Yunque, que era un ómnibus de madera, crujía cuando cruzaba el empedrado del Puente Mauro o del Cerro Mauro en Pítipo, llegando a Ferreñafe. La gente, recuerdo, decía, ya llegamos al pueblo. Se referían al Chiclayo. Llegábamos y el ómnibus se estacionaba en la cuna del Mercado Modelo. Lo primero que hacía yo cuando de vez en cuando me traían era que mi papá o mi mamá me compre ese riquísimo arroz con leche que vendía un señor canoso, ya viejo, él setentón por aquel entonces, les hablo los años 70. No recuerdo su apellido, se me fue. Vendía su mazamorra con manzana, con membrillo y arroz con leche con pasas y pecanas. Qué rico. Eran los tiempos del Chiclayo feliz. Chiclayo era otra cosa, poblado netamente por chiclayanos. Un poquito más de volumen, Marquito. Me estoy quedando sordo, creo. Ahí está. Chiclayo era otra cosa. Otra cosa. Ya más grandecito me venía y siempre se escuchaba por ahí la jarana criolla, ¿no? La jarana criolla. Les puedo narrar del año 79, que ya me vine a vivir solo, mis padres en Batagrande, mis hermanos menores, Quique y Hernán, y me alquilaron un departamentito aquí en la avenida Luis González, cuadra 9, que siempre recuerdo. La calle, la avenida más grata para mí, que muchos recuerdos guardo, es la avenida Luis González. Y el Cine Tumi, donde no me perdí, creo, ninguna película. El Cine Tumi. Yo vivía a una cuadra por el Cine Tumi. Esos atardeceres, qué bonito. Salía esas chicas bonitas que solía lisonjear. Y me iba a comprar mi pan. Miren, en el año 79 ya existía la panadería El Padrino. O sea, El Padrino es una panadería ya, no quiero decir viejo, porque diría que yo también estoy viejo y no lo estoy, definitivamente, pero ya tiene sus años. Más acá, la librería Quemoy, que incluso llegó a imprimir libros sobre Chiclayo, y más acá mi prima hermana, que en paz descanse, Alicia Yep Maeda, que cada 2 o 3 tardes Pepito me llamaba y me entregaba los dulces, los manjares, las conservas que ella solía hacer. Qué bonito Chiclayo. Y ya pues muchachón con el privilegio de tener un lugar bonito donde vivir gracias a la economía modesta, pero no precaria tampoco, de mis padres. Puedo decir que gocé de lo mejor de Chiclayo. Y por eso esta noche había pensado hablar sobre Chiclayo, tema del cual ya muchos se han olvidado, se evitan hasta hablar. A ver, ¿qué recuerdo de Chiclayo? Esas misas en la iglesia La Verónica, donde puro chiclayano iba a rezar ahí. La inmigración cajamarquina ya estaba, pero no tan acentuada como hoy, abigarrada. Ya de repente puedo decir ya mucho, demasiado ya, demasiado. Esas ferias que recuerdo del Rotary Club, fenomenales. Ya en la noche me visitaban mis compañeros de estudio de la Pedro Ruiz Gallo, Maeda, porque en la universidad uno no se llama por su nombre, por el apellido, así era antes. Maeda, Locio, Inga, tantas, Helera, Rospliosi, tanta gente que conocí. Y ya nos íbamos a las ferias, a la feria de Rotary Club. Cerveza no faltaba. Imagínense, en el año 79, 1980, y se presentaban grandes grupos musicales.
Todavía no existía, ya existía el Grupo 5, pero recuerdo que ahí tocaba el grupo de Los Hermanos y Escala Musical, con esa voz de Ñato Yontop que hasta ahora canta. La voz de otro cantante por ahí que hacía la voz de mujer como Andy Gibb, y salían unas interpretaciones fenomenales, ¿eh? La música de Peter Frampton, la música de Barry White, la música del grupo Queen. Eran otras épocas. Y cuando se celebraban los cumpleaños, no se hacían tanto con equipos de los que ahora somos muy aficionados. ¿Sabe lo que se hacía? Se iban a la esquina del movimiento, pues. Ahí no faltaban, no habían menos de 20 músicos siempre. Ahora escasamente hay 3, ¿no? Ya se murieron los viejos. ¿Cómo no recordar cuando yo de meloso trataba de hacerle la segunda voz y aún aprendí de la guitarra esa voz fenomenal cantando pasillos de un viejo alto y canoso con bigotes, el maestro Villanueva, recuerdo. Cantando pasillos. Qué lindo. Él tocando con su guitarra. Habían 2 o 3 banjistas, instrumento que ahora casi se extinguió, hechos pues de madera, con cuero de cabra. Y en esos tiempos se usaban cuerdas, ¿saben de qué? De tripas de gato. Ahí está, tripas de gato que hacían sonar el banjo y las guitarras. Qué hermosos tiempos, ¿eh? Ese cantor, guitarrista y también cajonero Valareso, que todavía vive, por ahí me encuentra, doctor, me dice, carajo. Jaranero Pepe Maeda de muchacho, casi un mozalbete. Entonces aprendí a querer y amar a mi tierra donde hemos nacido los 3 hermanos Maeda Asensio. Me fui alguna vez a ver dónde nací y existe todavía el pabellón Luis González, sala número 3. Ahí nací en 1961. Qué bonito. Y me bautizaron ya viejón. Mi padrino fue don Manuel Becerra Barrantes, con su señora esposa, los 2 ya fallecidos. Recuerdan a Manuel Becerra, ¿no? 4 veces presidente de la Corte. Total que nos reuníamos con un grupo. Yo siempre les he dicho que mis amigos siempre han sido mayores que yo. Mi viejo me dijo, únete con gente vieja, no andes como mocosos. De ellos nada vas a sacar, solamente palomilladas. Y en la universidad alternaba con lo de mi edad y ya en la vida, digamos, pública, porque empecé a escribir en el diario La Industria, gracias a ese señor de señores, don Cristian Díaz Castañeda, don Miguel Febre Fernandini, y después con el doctor Arrunate, recuerdo, ya todos fallecidos. Entonces con esos viejos aprendí, me enseñaron lo que es la historia, me integraron al Centro de Estudios Arqueológicos. En 1983 nos reuníamos en el Club de la Unión, que en esos tiempos era más club, digamos, más club que ahora, puro chiclayano, ¿por qué no decir puro pituco? El Club de la Unión. Y yo tengo el privilegio de haber vivido muchos días ahí, meses y años en el Club de la Unión, haberme tomado los tragos con puro viejo, ¿eh? En la cantina, full cerveza y whisky, qué bonito, carajo, con el doctor Genaro Barragán Muro, que en paz descanse, que fue diputado nacional y sacó la ley de creación de la provincia de Ferreñafe en el año de 1950. Días antes o meses antes, el doctor Barragán me lo conversaba, tuvo que crear 6 distritos, que eran el requisito, 6 para crear la provincia de Ferreñafe. Gracias a él se creó la provincia y gracias a él se crearon escuelas fiscalizadas desde Ferreñafe hasta Incahuasi. Conocí al doctor Genaro Barragán Muro, salía con él fines de semana en su International, una camioneta blanca con naranja, porque era amante de la arqueología y de la geología.
Alguna vez me he ido con él hasta por Mayascón adentro a buscar minerales, imagínate. Y ahí aprendí, yo ya estudiaba geología básica y aplicada, aprendí a ver rocas, cómo no recordar la pirita, la arsenopirita, los cuarzos de diferentes colores, con diferentes composiciones químicas. Un cuarzo de color morado, recuerdo que alguna vez recogí, cuya colección perdí, llamada uña de gato, de color morado, cristales de cuarzo. Qué hermoso, qué hermoso. El doctor Genaro Barragán Muro es un hombre que para mí es uno de los próceres de la civilidad de la región. Donó parte de sus terrenos para crear la Universidad Nacional del Norte, que luego deriva en la Universidad Nacional de Lambayeque y en la Universidad Nacional Agraria del Norte. La agraria y la nacional se unen años después en el mismo terreno de Genaro Barragán para formar nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Chiclayo, por entonces, figuraba en la arqueología un arequipeño con quien discrepé después y después los viejos me juntaron con él, que cuando don Jorge Rondón Salas me conoció y era ciego, me tocó la cara. Me dijo, vaya, eres jovencito. Y ya discutía en arqueología con él en el diario La Industria. Don Jorge Rondón Salas, pionero de la arqueología y de la investigación, no solamente nacional o regional, sino nacional. Con ese artículo que me gustó y lo guardo en archivo, Paleoclima de Lambayeque, y el otro, la alfarería lambayecana y las formas prestadas del metal. Una hipótesis que después los arqueólogos en gran parte la han aceptado. Don Jorge Rondón Salas. Y repito sus nombres y apellidos para que los interesados en historia lambayecana regional vuelvan a revivir a estos personajes que no deben ser nunca olvidados. A don Pedro Delgado Rosado lo conocí en Batangrande. Yo siempre interesado por esas conferencias, llegó este señor y yo estudiaba secundaria y ahí lo vi como disertaba Pedro Delgado Rosado. Jamás me imaginé que ya después de 15 años, creo, escribiríamos los dos, suscribiendo los mismos artículos como coautores. Qué pena, qué nostalgia y qué orgullo también. Ahora existe una cátedra en la Pedro Ruiz Gallo bien puesta, con mucha justicia. La cátedra Pedro Delgado Rosado en la Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación. Caramba. Augusto Dávila Lint, que escribía solo artículos de arqueología en el suplemento dominical, en donde después empecé a escribir dominical y en el suplemento lundero. Lundero era un poquito más fino, más sofisticado, porque se imprimía en Trujillo y se distribuía en Trujillo como en Chiclayo. Diario La Industria, dirigido por doña Marigola Cerro Ortiz, que ya falleció, a quien nunca conocí personalmente. Se frustró ese encuentro varias veces con ella. Y alguna vez visité la residencia en Patasca de un personaje, no me vayan a interpretar, era al revés, yo lo quería conocer. Pero cuando me conoció me dijo, bienvenido porque yo te quería conocer, hijo. Era don Nicanor de la Fuente Cifuentes, el popular Nixa, que me dedicó 2 artículos en su columna A Propósito. Ya viejo estaba Nixa. Entiendo que era guadalupano, pero amó con creces a Chiclayo, que lo acogió. Aquí tuvo un hijo, también ya fallecido, que fue un ejemplo de fiscal, su hijo, el doctor Nicanor de la Fuente Salgado, algo así. Qué bonito. Años antes que fuera ministro, por esa afición a la geología, de hecho que es autor de 12 tomos, se titula El Perú Minero, me convertí en muy amigo
de Mario Samamé Boggio. ¿Recuerdan? Llegó a ser ministro de Minería. Me pidió que lo acompañe alguna vez en una disertación que hizo en el Colegio de Ingenieros. Y ahí se encontraron dos grandes, pues. Mario Samamé Boggio, exponiendo, de origen ferreñafano, me contó su vida, y creo que no es malo contarla un poquito porque es un ejemplo de cómo un hombre se puede superar. Mario Samamé me dijo que cuando se fue a Lima a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, tuvo que dormir por ahí en periódicos y se ganaba la vida vendiendo periódicos. Este señor llegó a ser rector de la UNI, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, ministro de Energía y Minas y uno de los sabios más grandes que tiene la bibliografía nacional en cuanto al tema de minería. Autor y coautor del mapa del INGENMET, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, donde él fue director y jefe por muchos años. Con él he salido al campo, me enseñaba por ahí curiosidades de la geología. Ya les he dicho, ciencia de la que soy muy, pero muy aficionado. Muy aficionado. Perdí mi colección de rocas hace años, junto con mi colección de rocas y alfarería arqueológica. Se me fueron juntas. Por ahí dicen que los gatos se los robaron. Muy bien. Creo que se metieron a mi casa, aquí en Sucre. No se llevaron ningún mueble. Debe haber sido intelectual el ratero este, porque se llevó mis mejores libros y se llevó mi colección de geología y arqueología. Por cierto, no eran guacos, ¿eh? No. Mi colección arqueológica eran bolitas de cinabrio raras, bonitas de Prill, que las extraían con el método de Prill Extraction para obtener el bronce arsenical, método que ha sido explicado por Christopher Donan y después por Izumi Shimada y Heather Leckman. La doctora Heather Leckman, capazota, arqueometalurgista, que trajo Shimada en su proyecto, personajes con quienes he convivido, he departido vivencias como amigos, y yo con el sumo interés de aprender alguito de estos personajes que no pensé, después de 40 años, les estoy hablando hace casi 30 o más, resultan ser personajes mundiales, ¿no? Heather Leckman, Alan Craig, geomorfólogo de la Universidad Atlantic, Florida, de la Universidad Mouth, Boca de Ratón. Con ellos aprendí muchas cosas, y entre otros el inglés, que después me sería tan necesario para ganarme algunos soles como guía turístico de turistas extranjeros. Así era Chiclayo, amigos, la esquina del movimiento que hacía bailar hasta los sordos y con poco dinero formabas una orquestita con una tremenda bulla. Hace poco Rafael Aita, candidato a la alcaldía de Chiclayo, en silencio me dice que él siempre colabora con la esquina del movimiento. Y hay un tema que yo ya lo había olvidado, quiero rescatarlo. Pedir al que sea el futuro alcalde de Chiclayo, con todo lo que yo les estoy narrando, creo que mi vida ha transcurrido en aprovechamiento de modesto conocimiento. No he perdido el tiempo, no he jugado fútbol, me dediqué a escalar montañas y por ahí con mi cámara Voigtlander alemana que me compró mi viejo, que en paz descanse y Dios goce, aprendí a fotografiar. De hecho que soy aficionado a la fotografía. Usted dirá, de todo eso, así es pues, así es, a eso se le llama ser polifacético. Y yo no tengo la culpa que Dios me haya creado así. Canto, toco guitarra y creo que lo hago más o menos. Otros me dicen que toco bien, escribo, hago, bueno, tantas cosas. Dicen que para decir cuando uno ya se va y decirle a Dios, ya recógeme porque ya cumplí, se debe cumplir con 3 cosas. Hacer un hijo, yo he hecho 3, con 3 nietos.
plantar un árbol. Con mi padre hemos luchado por la protección y el renacimiento de cientos o tal vez de miles de hectáreas de bosques de algarrobos, zapotes, bichayos y cuncunos y más hierbas, ahí en Batangrande, cumplido. Y 3, ¿cuál es? Escribir un libro. Yo he escrito varios ya. Entonces yo creo haber cumplido con esas 3 metas que se le impone al hombre. Así es. Ya los otros son yapas. Luchar por la gente, amar a su pueblo, porque decía León Tolstoy, ama a tu pueblo y serás universal.